Caso clínico, dorso, miembro superior y tórax. Somos el grupo de las 7. Los integrantes son Paula Riascos, María Fernanda Rodríguez. María José Rebolledo. Julián Torres y Alejandro Saavedra. Para la descripción del caso tenemos un paciente de 13 años de edad procedente de la ciudad de Cali, de género masculino, el cual es acompañado por su madre de 31 años. Este ingresa taquicárdico, que es una frecuencia cardíaca superior a 100 latidos por minuto, taquipneico, que es una frecuencia respiratoria superior a 20 respiraciones por minuto, cianótico, es decir, con un color violáceo en la piel o en la mucosa, y dolor pleurético, que es cuando existe un dolor en la pleura súbito e intenso que aumenta con la inspiración. El motivo de consulta es el niño se me ahoga. Con respecto a la enfermedad actual, la madre refiere que su hijo ha venido presentando un cuadro de 8 días de evolución de disnea leve, es decir, una leve dificultad para respirar, con secreciones cristalinas, tos, cefalea y fiebre alta no cuantificada. El día de hoy, durante la clase virtual, el paciente empezó a quejarse de dolor torácico fuerte y súbito de predominio derecho, es decir, que tenía un dolor en el tórax fuerte que apareció repentinamente, sobre todo en el lado derecho, el cual está asociado a tos seca y hemoptisis, que es tos con sangre, razón por la cual se remite a urgencias. Cabe resaltar que la descripción de la enfermedad se puede relacionar con los criterios de Alicia, la cual es una memotecnia para evaluar el dolor, y esta relación nos puede determinar y puede ser de ayuda para encontrar la causa o la patología del paciente. Con respecto a la A, tenemos que esta hace referencia a la aparición, donde se busca conocer hace cuánto empezó el dolor. La L es de localización del dolor, para poder delimitarlo en uno o más órganos. La I es de intensidad del dolor, para el cual usualmente se emplea la escala EVA, en donde se le pregunta al paciente de 1 a 10 qué tanto le duele. La C es de características o tipo de dolor, el cual puede ser pulsátil, agudo, punzante, superficial, etc. La I es de irradiación, en donde se evidencia si el dolor se refleja en otras zonas del cuerpo, y si así lo hace, podría indicarnos que la estructura comprometida está afectando unos nervios cercanos. Por último, la A es de atenuantes o agravantes, en donde se busca conocer qué aumenta o disminuye el dolor, ya sea la posición, alguna actividad física en particular, etc. En la enfermedad actual se hace referencia a los antecedentes, donde se describen que el tiempo de evolución del dolor fue en la mañana. También se hace referencia a la L de localización, el cual es un dolor torácico de predominio derecho. Con respecto a la intensidad se menciona que es fuerte, pero para ser más precisos había que evaluarlo con la escala de EVA. Las características del dolor son descritas como súbito y fuerte, sin embargo no se describe ni la irradiación ni los agravantes o atenuantes del dolor, lo cual dificulta encontrar la causa del mismo, y se puede ver cómo esta descripción no cumple con todas las letras que pertenecen a la mnemotecnia Alicia. Hallazgos anatómicos en el paciente se identificaron varias estructuras anatómicas afectadas. En primer lugar, se denota una malformación congénita en la pared torácica anterior del paciente, específicamente una proyección hacia posterior del esternón, con el cuerpo y el manubrio del esternón siendo más afectados. Esta hendidura no solo afecta al esternón, sino que también a las 13 costillas con sus cartílagos costales del paciente, las cuales son proyectadas hacia anterior con respecto al esternón. Se evidencia una curvatura hacia lateral de las vértebras torácicas que corresponde a una escoliosis dorsal derecha. Por otro lado, basado en la radiografía y en los síntomas presentados, se puede decir que hay una contracción del corazón hacia el lado izquierdo del pecho, con una dilatación de la aorta. Además, a nivel pulmonar, se evidencia una imagen radiolúcida que ocupa todo el pulmón derecho, desplazando el mediastino y el corazón al lado izquierdo, en el cual no hay trauma ni vascular ni pulmonar en el lado derecho. Con respecto a las extremidades del paciente, según sus síntomas, este presenta una atrofia muscular en la región del brazo, el antebrazo y la mano, lo cual compromete músculos tan importantes como lo son el músculo bíceps, el tríceps, el músculo braquial, los flexores y extensores de los dedos y el carpo, que son fundamentales para el movimiento de los dedos, como también los aductores, flexores y oponentes del pulgar y el meñique, entre otros. Se evidencian cambios vasculares en los vasos superficiales de las extremidades, denominados aracnodactilia. Finalmente, el paciente se encuentra con sus 10 falanges anormalmente largos, lo cual se evidencia en una abducción del primer falange extendido más allá del borde cubital de la palma. Además, se evidencia una hiperlaxitud en las articulaciones radioulnar distal, radiocarpiana, carpiana, carpometacarpiana, intermetacarpiana, metacarpofalángicas e interfalángicas al hacer los movimientos de dorsiflexión. Al hablar acerca de los hallazgos positivos, es importante reconocer y definir algunos de los conceptos importantes que se nos mencionan a lo largo del examen físico del paciente, los cuales nos pueden ser útiles para identificar cuáles son las patologías del mismo. Con respecto al examen de cabeza, tenemos un normocéfalo, que es decir que la cabeza tiene un tamaño adecuado para la edad. Hay pupilas isocóricas y reactivas, es decir que reaccionan al estímulo de la luz contrayéndose de manera coordinada. En el cuello no se palpan adenomegalias, que son ganglios linfáticos aumentados de tamaño, y no se evidencian signos de ingurgitación yugular, que es cuando existe un aumento del volumen sanguíneo en la vena yugular. En el tórax se evidencia un marcado pectus excavatum,
una malformación genética donde el esternón se proyecta hacia adentro y las costillas hacia afuera, formando una depresión en el pecho. Se palpa una disminución del frémito vocal, que es la vibración que se produce en la pared torácica cuando la persona habla. A la percusión se encuentra hipertimpanismo, que es un aumento del ruido característico de las estructuras huecas en el cuerpo, que se evidencia por medio de los golpes suaves con los dedos en las estructuras relacionadas. Con respecto al examen cardiopulmonar, existe una disminución del murmullo vesicular del campo pulmonar derecho, el cual es un ruido característico de la respiración durante la auscultación y se aprecia mejor en las bases pulmonares. Se ausculta además un soplo diastólico grado 3 en el foco aórtico, el cual es un ruido causado por el flujo sanguíneo turbulento a través de las válvulas cardíacas durante la fase de relajación del corazón. El abdomen no tiene ningún hallazgo. Las extremidades tienen pulsos periféricos presentes, es decir, que hay presencia de pulso en donde las grandes arterias son cercanas a la piel. Hay reflejos osteotendinosos sin alteraciones, lo que quiere decir que al golpear de manera seca y suave el tendón cerca de la inserción de la articulación que se desea evaluar, este deberá generar un movimiento reflejo, indicando que tiene integridad neuromuscular. Se observa dolicoestenomelia, un trastorno congénito caracterizado por extremidades superiores muy largas y delgadas con masa muscular disminuida. Aracnodactilia, en la cual se perciben dedos largos, delgados y curvos. Tiene un signo de Walker-Murdoch positivo, lo que significa que al rodear la mano con la falange del pulgar o la del meñique, estas se superponen. Ahora presentaremos los hallazgos positivos, en los cuales se tendrá en cuenta, tanto en hallazgos como en diagnóstico, los conceptos que nos ayudan a llegar a un diagnóstico y un tratamiento más adecuado. Al centro de urgencias llegó un paciente de 13 años con las siguientes características: taquicárdico, taquipnéico, cianótico y refiriendo un dolor torácico pleurético. Con las anteriores características se puede identificar una posible insuficiencia respiratoria tipo 3, una hipoxemia, ya que representa las características generales, que es cianosis, disnea, taquipnea y características circulatorias como la taquicardia. También esto podría explicar la baja saturación de oxígeno que presenta, aunque esté apoyado por cánula. También la tos seca y la homoptosis, que podría ser proveniente del arbo traqueobraquial. Después de solicitar una radiografía de tórax posterior anterior, se observa un colapso parcial del pulmón. Se podría sospechar de un neumotórax espontáneo. Esto sucede cuando se acumula el aire en la pleura, que es la membrana que recubre los pulmones, presionando y provocando ese colapso, causando dolor y trastornos respiratorios, lo cual se puede asociar con los anteriores síntomas de dolor torácico pleural y disnea. Dentro del examen físico también se evidencia una disminución del frémito vocal y la percusión se encuentra hipertimpanismo. Se escucha una disminución del murmullo vesicular, lo cual significa una penetración de aire a los alveolos y se presentan dificultades o alteraciones en la pared pulmonar, signos de un neumotórax espontáneo. También se determina un marcado pectus excavatum, lo cual es una deformidad congénita donde se presenta una depresión en la parte anterior del tórax, formando una concavidad usualmente en el lado derecho. La consecuencia de esto es un crecimiento anormal del esternón y cartílagos costales. Esta deformidad se puede presentar desde el manubrio del esternón hasta el apéndice sifoides. Se solicitó una tomografía axial computarizada del tórax para tener una mejor visualización. Se identificó en la zona aórtica un soplo diastólico grado 3 en el foco aórtico. El soplo diastólico del corazón ocurre durante la relajación del músculo cardíaco entre los latidos. Los soplos diastólicos son causados por un estrechamiento de las válvulas mitral o tricúspide, o la regurgitación de las válvulas aórtica o pulmonar. Se debe tener en cuenta en la historia clínica que existen antecedentes prenatales y parinatales con gran importancia. Primero, ser conscientes que la madre realizó un número de 3 ecografías obstétricas, las cuales no mostraron hallazgos relevantes. También consumió cigarrillo ocasionalmente durante el primer mes de gestación, que pudo ser contraproducente en la formación del feto. Por otro lado, la madre tuvo diabetes gestacional, lo cual pudo llevar a tener problemas de presión arterial en la madre y crecimiento en el bebé. Consideramos igualmente que existe poca información que podría servir al momento de detectar un problema de salud. Segundo, los antecedentes familiares muestran que por parte del padre existe una enfermedad genética que en el momento se desconoce, y es por eso que se debe investigar más sobre esto. De parte de la madre se reconoce una tendencia a tener diabetes, lo cual en el futuro de Germán podría llegar a ser una problemática. El primer diagnóstico es el síndrome de Marfan. Este es un trastorno genético autosómico dominante que afecta a las fibras elásticas del tejido conectivo. Se manifiesta en órganos y sistemas con fibras elásticas. En este caso se presentó en el aparato cardiovascular, teniendo además complicaciones en los pulmones, provocando dolor en el pecho, taquicardia, taquipnea, cianosis, dislea leve, entre otros síntomas. Este síndrome produce un crecimiento anormal en los miembros superiores e inferiores debido a que la fibrilina normal inhibirá el crecimiento de los huesos largos. Esto debido a que las fibras elásticas a través de su tensión controlan el crecimiento de estos, teniendo como consecuencia un crecimiento normal de las extremidades, tal y como lo presenta nuestro paciente. El niño presenta además otras características físicas típicas de este síndrome, tales como la aracnodactilia, signo de Walter-Murdoch positivo, dolicoesternomelia, escoliosis dorsal en el lado derecho y pectus excavatum en el lado derecho.
Al hacer el examen físico de Germán se encontró que tiene un peso de 55 kilogramos y una talla de 1,72, además de un percentil para la talla de 97. Estos sobrepasan los rangos normales de los niños de 13 años en Colombia, que normalmente tienen un peso promedio de 46,6 kilogramos y una altura de 1,56. Esto, aunque podría ser un caso aislado, lo más probable es que se encuentre relacionado con el síndrome de Marfan, donde se evidencian el crecimiento normal de las extremidades y donde los pacientes normalmente son extremadamente altos y muy delgados, tal y como lo es Germán. Nuestro segundo diagnóstico es un neumotórax. Este es un colapso pulmonar que se produce cuando el aire se filtra dentro del espacio que se encuentra entre los pulmones y la pared torácica. El aire se presiona en la pared externa por lo que lo colapsa. Este padecimiento se puede dar por una contusión, lesión penetrante en el pecho, procedimientos médicos, daño por enfermedad oculta o puede llegar a ocurrir de manera espontánea. Normalmente se presenta como dolor en el pecho y dificultad respiratoria, síntomas presentados por nuestro paciente. En el examen físico realizado en niños se evidenció un nivel de saturación de oxígeno menor a 95%, ya que con la presencia de ayuda respiratoria, lo que deja en evidencia un problema a nivel de los pulmones. Con la radiografía del tórax de Germán se puede hacer el diagnóstico del neumotórax y también del síndrome de Marfan, ya que el neumotórax es uno de los síntomas comunes de este síndrome. Esta radiografía nos permite visualizar el colapso del pulmón derecho, ya que se hace evidente una radiografía radiopaca donde se puede ver la disminución del tamaño del pulmón. En el síndrome de Marfan, el principal causa del colapso espontáneo es la úvula pulmonar. Esta se trata de una bolsa de aire con paredes finas que contiene aire dentro del pulmón, resultado de la destrucción, dilatación y confluencia de espacios aéreos distales a los bronquiolos terminales. Para mejorar los síntomas respiratorios se debe hacer inmediatamente una descompresión con aguja. Esta se introduce en el espacio pleural para extraer el aire. Seguidamente se introduce un tubo de toracostomía para continuar drenando el aire, permitiendo que el pulmón se pueda expandir, mejorando la capacidad respiratoria del paciente. Nuestro tercer y último diagnóstico es insuficiencia valvular aórtica. Esta es una enfermedad que se genera cuando la válvula aórtica del corazón no cierra bien. Esto permite que parte de la sangre que se bombeó desde el ventrículo izquierdo se filtre hacia este nuevamente, por lo que el corazón no puede bombear sangre de manera eficiente hacia los otros órganos. Es normal que los pacientes con este tipo de condiciones presenten dificultad respiratoria, soplo cardíaco, dolor en el pecho, disnea, entre otras condiciones que fueron presentadas por nuestro paciente. La mayoría de sus pacientes con síndrome de Marfan tienen problemas del corazón y los vasos sanguíneos, tales como la debilidad de la aorta o fugas en las válvulas cardíacas, como lo presenta Guillermo. La causa más frecuente de la insuficiencia valvular aórtica es la aorta bivalva. El diagnóstico más adecuado es el síndrome de Marfan, el cual ocasiona el neumotórax que presenta el paciente. Así pues, el neumotórax en el momento es lo más urgente para atender, seguido por el adecuado tratamiento y control del síndrome. Entonces, podemos tratar el neumotórax a través de una aspiración con aguja. Se inserta una aguja hueca con una pequeña sonda flexible y un catéter entre la segunda y la tercera costilla para llegar al espacio lleno de aire que está presionando al pulmón derecho, colapsado. La aguja se retira y se conecta a una jeringa al catéter para que el médico pueda extraer el exceso del aire. Es posible que el catéter se deje por un par de horas para asegurarse de que el pulmón se vuelva a expandir. El sitio preferido para colocar la aguja para la aspiración del neumotórax es el segundo espacio intercostal, entre la segunda y la tercera costilla, en la línea medio clavicular, en el lado derecho. Se debe comenzar ubicando la segunda y la tercera costilla. La segunda costilla se puede encontrar a nivel del ángulo esternal. Así pues, la intersección de la línea medio clavicular y el segundo espacio intercostal es el lugar adecuado para insertar la aguja a fin de aspirar el neumotórax. Ahora bien, para tratar el síndrome de Marfan debemos entonces tener en cuenta diversos factores. Como prevención primaria se debe aconsejar al paciente a realizarse un consejo genético con el fin de considerar importantes aspectos para la vida del paciente y sus opciones de reproducción si lo desea en un futuro. Como prevención de complicaciones, el paciente deberá entrar en terapia farmacológica con uso de beta bloqueadores, cuyo fin es evitar y detener la progresión de la dilatación aórtica. Hoy en día, en la terapia, los beta bloqueadores que se utilizan son metoprolol y atenolol, los cuales han demostrado reducir significativamente la tasa de dilatación de la aorta. Se debe remitir al paciente con un cirujano cardiovascular para realizar adecuado tratamiento de las complicaciones cardiovasculares. Usualmente estas se tratan realizando un reemplazo de válvula aórtica y aorta ascendente, la cual se origina en la base del ventrículo izquierdo a nivel del borde inferior del tercer cartílago costal, con tubo valvulado y reimplante de coronarias. Por último, debemos alentar al paciente a realizar fisioterapia para mejorar el tono muscular. Ya que el paciente tiene 13 años, se le puede frenar la talla a través de inducción de pubertad precoz y se debe buscar posibles impedimentos de aprendizaje, como trastornos visuales o motores, y proveer simultáneamente apoyo psicológico al paciente y a la familia.
Se debe monitorear todos los síntomas desencadenados del síndrome, como por ejemplo la escoliosis, y proveer siempre apoyo al paciente. Nuestra conclusión final fue que Germán tiene un síndrome de Marfan que también le provocó un neumotórax y una insuficiencia valvular aórtica. Para tratar el neumotórax recomendamos aspiración con aguja y urgente remisión con un cirujano cardiovascular y un genetista. Como el caso clínico fue propuesto antes de ver la zona en cuestión, nos ayuda a ver la anatomía vista en clase desde un punto de vista más crítico. Además, pudimos compenetrarnos más con nuestros compañeros, saber manejar el tiempo y sobre todo entender la anatomía y cómo se relaciona con la parte clínica. Finalmente, queremos decir que esta actividad nos gustó mucho a cada uno de los integrantes del grupo. Chao, gracias.